Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Dejando de lado esos problemas, era hora de su expedición y dado que su equipo estaba hecho para su identidad más secreta, no podía usarlos para la expedición, pero, como estaba participando en la capacidad de un mago, su bastón, el cetro de Maledictum, debería ser más que suficiente. Sin embargo, sin más preámbulos, las fuerzas de expedición compuestas por las familias Loki y Hephaestus partieron hacia el calabozo. Muchos miembros de nivel inferior de ambas familias tuvieron la oportunidad de venir. Esto sirvió como una forma de experimentar de manera más segura los pisos inferiores y como una forma de aprender viendo trabajar a sus superiores de nivel superior. Dado que parte del propósito de la expedición era enseñar a los miembros menos experimentados de ambas familias, el tiempo que tomó llegar al destino final del grupo principal fue bastante más largo de lo que podría haber sido. Sin mencionar que la expedición se dividió en 3 grupos que partirían en diferentes momentos para evitar que se llenaran los pisos superior y medio de la mazmorra, con un punto de encuentro establecido en la división entre los pisos inferiores y los pisos profundos. Aún así, unos días después, todo el grupo había llegado al piso 50, el punto seguro donde se podía encontrar la ciudad fortificada recién descubierta. Una vez que llegaron a la ciudad fortaleza, el grupo entró después de pagar una tarifa y se esparció por la fortaleza para verificar todo sobre el lugar mágico. Había almacenes donde podían depositar sus cosas, varias tiendas donde podían reabastecerse de suministros y vender su botín antes de subir para no tener que cargarlo todo el camino, e incluso talleres alquilables para los diversos artesanos que venían para mantener el equipo de otros. Aparte de eso, para los miembros menores de las familias, ya que ya no tenían deberes que realizar la mayor parte del tiempo ya que no se sumergirían más en el calabozo, las diversas instalaciones recreativas se convirtieron en una gran ayuda. También ayudaron a la gente de mayor nivel a relajarse del estrés de la batalla y la vigilancia constantes. Naturalmente, la calidad de las instalaciones y el servicio fue realmente de primera, incluso si los golems eran los que hacían el servicio. Todos se acomodaron y decidieron pasar 2 días relajándose y preparándose antes de desafiar los pisos más profundos. Fueron 2 días divertidos, que Nox pasó jugando con Tsubaki, dejando a ciertos miembros de la familia Loki sintiéndose bastante celosos. Fiona y Lefi ya parecían estar mirando a Nox con una mirada extrañamente celosa, e incluso Ice parecía estar un poco enfadada. Hablando de hacer pucheros, Nox tuvo la oportunidad de ver a Riveria hacer pucheros por primera vez en su vida debido a estos 2 días. Era insoportablemente linda, tanto que Nox la besó haciendo un puchero al instante. Aún así, aunque Nox sabía que las chicas se sentían atraídas por él, no era como si él no pasara tiempo con ellas, así que no sabía por qué lo miraban de esa manera. Solo cuando llegó Tsubaki para unirse al grupo que se adentraba más en la mazmorra y las miradas se intensificaron. Nox se dio cuenta de que sus escapadas no pasaron desapercibidas. Aún así, todos allí eran profesionales y, cuando llegó el momento de irse, se pusieron manos a la obra y estaban listos para ponerse manos a la obra. El grupo estaba compuesto por Nox, Lefilla, Ash, Tiona, Tione, Tsubaki, Bete, Riveria, Gareth y Finn. Se acercaron a la puerta para salir donde el aspecto celestial de Nox apareció ante ellos con una advertencia. Este es Nox también. Se siente muy diferente. La mayoría de las personas que sabían tenían variaciones de este pensamiento. Ash, en particular, sintió que esta versión de Nox era un verdadero espíritu puro, al igual que su madre. Quería acercarse y disfrutar de su aura, pero se contuvo para no despertar sospechas sobre Nox. ¿A qué debemos el placer?, preguntó Finn. Un grupo de extraños monstruos se están estrellando contra la puerta. Vine simplemente a advertirte para que estés listo para enfrentarlos tan pronto como se abra la puerta, dijo el aspecto celestial. Dado que esta es tu ciudad y están golpeando tu puerta, ¿por qué no haces la cortesía?, preguntó Tsubaki.
El aspecto celestial se detuvo un momento antes de responder. Lo suficientemente justo. Decía. La puerta abrió la oruga de Tos como Virga cargó contra ellos, tomando a los aventureros con la guardia baja. Sin embargo, el aspecto celestial agitó su mano y un sinnúmero de círculos mágicos rojizos se encendieron ante él, produciendo una tormenta de fuego masiva que limpió la totalidad del túnel que conducía al piso 51 de monstruos. Se hace. Auxilia y desaparece. Ese poder. Pensó Finn. Los otros dos tenían pensamientos similares. Aparentemente, Nox era mucho más poderoso de lo que pensaban. Después de todo, el aspecto celestial era simplemente un tercio de Nox y no el paquete completo. Todos ellos solo querían mirar al culpable detrás de todo esto, pero se contuvieron ya que Lefi ya ignoraba la verdad. Vamos. Ordenó Finn. Rivería lanzó magia de protección sobre todo el grupo, mientras que Nox lanzó magia de mejora y cargaron. La estrategia era muy similar a la anterior. Despeja el piso 51, corre hasta los Valgan Dragons en el fondo del dragón base, el piso 58 comienza a disparar al grupo a través de los pisos usando su aliento ardiente y salta por uno de esos agujeros con la magia de Nox para protegerlos. Solo después de despejar el 58, continuarían más abajo en lugar de caminar de regreso. El grupo golpeó el suelo con un asalto concentrado de las armas de aliento de los dragones Valgan, al igual que la vez anterior que habían bajado al jarrón del dragón de esa manera, pero esta vez había una gran diferencia. Innumerables orugas como Virga infestaron el suelo, incluso entrando en conflicto con los dragones Valgan que tenían su atención dividida entre ellos y los aventureros recién llegados. Este es un buen augurio para la fiesta, ya que Rivería y Lefi ya comenzaron a cantar su magia. Los Virgas se sintieron inmediatamente atraídos por los magos, pero la magia que estaban redirigiendo estaba destinada a los dragones Valgan, al igual que a las orugas. Múltiples círculos mágicos se iluminaron alrededor de Nox mientras lanzaba uno de sus grandes hechizos. Tormenta perfecta. Una enorme tempestad de vientos cortantes barrió el campo de batalla. Los monstruos dragón sobrevivieron pero resultaron gravemente heridos, lo suficiente como para sellar sus habilidades de vuelo. Mientras tanto, los Virga quedaron reducidos a polvo. Nox mantuvo el hechizo funcionando con un poder reducido solo para evitar que los dragones se movieran y, mientras tanto, Rivería y Lefi ya desataron sus hechizos cantados. Real Evatein. Fusillada falárica. La magia de fuego explotó con una furia despiadada, aniquilando a la mayoría de los monstruos restantes y el equipo cuerpo a cuerpo barrió rápidamente a los supervivientes restantes. Bueno, eso fue fácil. Comentó Tiona. Esa fue sin duda la pelea más cómoda que tuve en los pisos profundos de la mazmorra. Tsubaki lo secundó. Los demás también dejaron escapar sonidos de acuerdo. Ciertamente, pero no bajes la guardia. El verdadero desafío comienza ahora. Finn los enderezó. ¿Sí? Entendido. Comprendido. Varias voces dieron su aprobación mientras todos volvían a su modo serio y se preparaban para descender al desconocido piso 59. Después de tomar un breve descanso y algunos Mind Elixirs para recuperar la mente gastada, el grupo avanzó al siguiente piso. Y ahí estaba. Esperándolos, tal como lo había predicho Nox. Lo que vieron no fueron los interminables campos de hielo y nieve en los informes de la familia Zeus, sino un bosque tropical y el centro, una enorme planta que devoraba vorazmente a los Virga que se ofrecían como sacrificio. La flor del cadáver, Titán Alm, pero es diferente. Ten cuidado. Rivería analizó. De hecho, lo estaba y la mitad superior del monstruo floreció, revelando una hermosa forma femenina de piel verde. ¿Un espíritu? Ai susurró con sorpresa. ¿Tú viniste a mí, Arya? El monstruo preguntó con una sonrisa torcida. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Ais estaba comprensiblemente sorprendida, cuando un espíritu parecido a un monstruo la llamó por el nombre de su madre. Eso es un espíritu. Lefilla también se sorprendió. Eso no cambia lo que está por suceder. Nox dijo. La tierra se cae. Vete, siguió.
Sin embargo, entre ellos y el espíritu, yacen no solo innumerables virgas sino incluso viscum, gigantescas plantas parecidas a serpientes con un exterior duro y escamoso. ¡Vamos!, gritó Finn. Pequeños alevines primero. Nox dijo. Círculos mágicos estallaron a su alrededor. Antes de que el grupo se diera cuenta, ya habían sido rodeados por innumerables secuaces, por lo que Nox optó por un ataque omnidireccional. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Finn, sin avanzar. Esto. Resplandor de gloria. Se produjo una explosión similar a una supernova. Olas sobre olas de fuego e incluso plasma barrieron los alrededores en una tormenta de destrucción, ya que todo el grupo tuvo que cerrar los ojos con fuerza para no cegarse. Después de que todo comenzó a asentarse, la selva tropical se había convertido en un enorme campo de tierra arrasada. ¿Cómo diablos sobrevivió a eso? Nox estaba en shock. Así es, el espíritu sobrevivió con solo un par de heridas que se estaban curando rápidamente. Los engranajes en la cabeza de Nox giraron a gran velocidad. Puse mucho poder en ese hechizo. Basado en el de mi espíritu de la serie, más que suficiente para matarlo, pero apenas funcionó. Él evaluó. Pensé que sería más débil ya que lo enfrentamos antes que en la serie, pero de hecho es mucho más fuerte. ¿La maldita mazmorra está interfiriendo de nuevo? Nox teorizó. Estuvo tranquilo por un tiempo, pero tal vez ayudó al de mi espíritu en su crecimiento, pensando que tenía una buena oportunidad contra mí. Él consideró. Sin embargo, lo que debo hacer no ha cambiado. Mata a esa cosa. Nox volvió a concentrarse en el juego y se preparó para más. Mierda, Nox, gritó Tiona. Eso fue intenso, repitió su hermana. No te relajes todavía. Algo se acerca. Rivería, magia defensiva. Ahora. El semiespíritu, como si estuviera furioso por el ataque anterior de Nox, cantó un poderoso hechizo a velocidades tremendas. Enjambre de meteoritos. Un enorme círculo mágico apareció arriba y siguió un bombardeo de meteoritos. Si bien no es tan poderoso como la simulación de meteoritos reales de Nox, fue un hechizo poderoso que tensó la barrera de Rivería hasta el punto de mostrar grietas. Definitivamente es más fuerte que en la serie. Nox pensó. En el anime, la barrera de Rivería derribó bastante bien a Meteore Swarm y Rivería es más fuerte de lo que era debido a mi interferencia y, sin embargo, el hechizo casi destrozó su barrera. Vería, baja la barrera. Nox dijo. Aún no. Algo más viene. Bien advertido. Bájalo. Nox repitió y Rivería, sabiendo que no podía recibir otro gran golpe, decidió escuchar a Nox y bajar su barrera como él dijo. Rivería. Preguntó Finn. Confía en él. Fue todo lo que recibió de la Elfa Suprema y, al no tener otra opción en el asunto, eso fue exactamente lo que hizo. El semiespíritu se lanzó a un encantamiento aún más largo para un hechizo mucho más poderoso y Nox también comenzó a reunir su poder. Incluso si no requería un canto, todavía necesitaba tiempo para reunir la energía mágica necesaria para la gran magia como sus grandes hechizos. La mazmorra en sí parecía alimentar el espíritu, acelerando su lanzamiento para igualar el de Nox mientras ambos terminaban sus preparativos al mismo tiempo. Tormenta de fuego. Llamada de Niflheim. Ambos lanzaron su magia. Un choque de hielo y fuego, un cataclismo de proporciones incalculables cuando los opuestos chocaron entre sí. El punto muerto se mantuvo ya que ambos lanzadores emitieron la mayor cantidad de poder posible en sus hechizos, pero ninguno pudo arrebatarle la victoria y el entorno a su alrededor sufrió por la competencia. Al final, incluso con el Dungeon alimentándolo, el semiespíritu estaba consumiendo más energía de la que estaba ganando y Nox también estaba casi vacío, por lo que el choque terminó en empate. El grupo de Nox solo podía mirar con asombro la competencia de magia. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres esperar hasta que se recupere? Nox gritó con exasperación. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres esperar hasta que se recupere? Nox gritó con exasperación. Con este grito, todos se despertaron. Adelante. No dejes que se lance de nuevo, ordenó Finn. Tsubaki sacó dos armas mágicas mientras Lefilla y Rivería cargaban su magia de ataque. Los tres atacaron desde la distancia mientras los demás cargaban contra el semiespíritu.
Innumerables serpientes como enredaderas golpearon al grupo que avanzaba mientras que los ataques con armas mágicas de Tsubaki fueron frustrados por hojas que envolvieron la mitad humanoide del semiespíritu para protegerla. El grupo cuerpo a cuerpo destruyó constantemente las enredaderas que interferían mientras avanzaba poco a poco mientras Lefilla terminaba su canto y desataba su magia. Fusillada falárica. Por desgracia, todavía estaba lejos de ser suficiente para romper las defensas del espíritu semi-demi, ganando un tiempo precioso para que se recuperara. Rivería, por otro lado, siguió cantando todo el tiempo, acumulando más y más poder mágico. No podía usar el tercer nivel de magia de ataque era aquí, pero definitivamente podía poner más poder en su segundo nivel con las herramientas que Nox le había proporcionado. Mientras tanto, el grupo cuerpo a cuerpo se había acercado demasiado al espíritu de Mí para su gusto y una raíz brotó del suelo, bloqueando su paso. Incluso el más fuerte en el poder de ataque puro, Gareth no podía agollarlos. Otro indicio más de que este de mi espíritu era mucho más fuerte que el de la novela ligera y el anime. Mientras todo esto sucedía, Nox, por primera vez en su vida, confió en sus Mind Elixirs hechos por él mismo para restaurar su poder gastado. Hasta ahora, su recuperación natural era más que suficiente, pero para recuperarse antes que el de mi espíritu o incluso para igualar su velocidad de recuperación, todo sin usar la Excelia que había reunido en su piedra filosofal, un último recurso para él, Nox se vio obligado a recurrir a los elixires. Rivería, habiendo llegado a su límite para acumular poder, dio una señal y fin, al recibirla, ordenó al grupo cuerpo a cuerpo que se dispersara mientras la elfa desataba su magia. Real Evaten. Tornados de llamas se abalanzaron hacia el de mi Spirit, quemando a través de su pared de raíz y golpeando su cuerpo principal, pero como fueron debilitados por la primera barrera, las llamas carecieron del poder para causar un daño real. Sin embargo, el camino hacia el de mi Spirit se despejó y el equipo cuerpo a cuerpo se acercó cuando Rivería reinició su canto. Sin embargo, Virga había regresado, arrastrándose hacia la última fila del grupo y poniéndolos en gran peligro ya que carecían de defensores. Antes de esta situación, Tsubaki y Lefilla, sabiendo que no podían dañar el de mi Spirit, abandonaron resueltamente sus inútiles ataques y dirigieron sus ataques a los Virga que los rodeaban, lo que permitió a Rivería y Nox a acumular poder de forma segura y lanzar sin preocupaciones. Nox estaba casi listo para dejar escapar otro gran golpe, pero el de mi Spirit también lo estaba. Sin embargo, desafortunadamente para él, el grupo cuerpo a cuerpo finalmente había alcanzado su cuerpo principal y se vio obligado a defenderse. Con un canto corto, desató un hechizo rápido. Rayo de trueno. Gareth dio un paso adelante recibiendo el golpe y protegiendo al resto del grupo detrás de él que se preparó para atacar con todo lo que tenían. Finn activó el Finegas que intercambió la razón por el poder, Ice activó a Ariel y acumuló todo el poder que pudo mientras compartía algo para encender los protectores de las piernas de Bete que absorbían la magia para fortalecer sus ataques con ella. Las hermanas amazonas solo tensaron sus músculos, listas para saltar. El hechizo terminó y Gareth cayó sobre una rodilla mientras los demás saltaban detrás de él. Surgieron múltiples enredaderas y las dos hermanas dedicaron todo su ser a lidiar con él de modo que los demás pudieran concentrarse en atacar el cuerpo principal del de mi Spirit. Intentó cubrirse con sus hojas, pero el lanzamiento de lanza preventivo de Finn lo aturdió, pero no fue suficiente. Borde de carámbano. Si destellaba, lanzaba un hechizo simple que soltaba una punta de hielo hacia sus atacantes. Bete dirigió su ataque para aplastarlo, abriendo el camino para Ice detrás de él, quien balanceó su espada encantada de viento hacia el de mi Spirit con todo su poder. El golpe fue devastador pero no lo suficiente como para romper la piedra mágica dentro del monstruo. Y así, con un gran movimiento de su brazo, como si espantara una mosca, el de mi Spirit envió a Ice por los aires. Finn ordenó con decisión una retirada y no pudo estar más acertado ya que debido a su interferencia, Nox estaba listo para otro gran hechizo y el de mi Spirit no. Y así, mientras se dispersaban, Nox desató su hechizo más poderoso. Colapso crepuscular. Gritó y el hechizo se activó como innumerables círculos mágicos, algunos blancos y algunos negros se encendieron a su alrededor.
Un pilar de luz descendió sobre el de mi Spirit desde arriba, mientras que un pilar de oscuridad ascendió desde abajo, solo para encontrarse exactamente en el centro del monstruo. El espacio se hizo añicos cuando se formó un vórtice gris, creando una singularidad que desgarró brutalmente al de mi Spirit, pero aún tenía un truco bajo la manga. Concha de luz. Un hechizo de canto corto que creó una capa defensiva de luz justo cuando el hechizo de Nox estaba a punto de golpear. Obviamente, una defensa tan apresurada no fue suficiente para capear el ataque de Nox, pero sí para disminuir el poder de la venta hasta el punto de que apenas no fue fatal. Y así, para desesperación de los aventureros, la mazmorra llenó de energía al monstruo dañado, lo que le permitió regenerarse a un ritmo verdaderamente monstruoso, cacareando como lo hizo. Mierda. Fue lo que pensó Nox. ¿Se quedó sin movimientos? En absoluto, pero realmente no tenía movimientos que estuviera dispuesto a usar, y el maldito de mi Spirit apoyado por Dungeon lo había empujado lo suficiente como para justificar el uso de un movimiento que normalmente no estaba dispuesto a usar. Mierda. Fue lo que pensó Nox. ¿Se quedó sin movimientos? En absoluto, pero realmente no tenía movimientos que estuviera dispuesto a usar, y el maldito Dungeon apoyado por The Mi Spirit lo había empujado lo suficiente como para justificar el uso de un movimiento que normalmente no estaba dispuesto a usar. Adiós cetro de Maledictum. Nox se lamentó en su mente. Liberó todos los sellos del cetro y cantó. Ojo de la destrucción. Las piscinas mentales artificiales del cetro, las 12 se drenaron y, desde el ojo abierto del cetro, se desató un colosal rayo negro de destrucción absoluta. Pero el resultado, fue absolutamente impactante. Por primera vez, Nox vio una representación visible del apoyo de Dungeon. Masas de energía mágica arremolinada se unieron alrededor del de mi Spirit, protegiéndolo del rayo de destrucción con el choque, enviando a todos los miembros del equipo cuerpo a cuerpo volando hacia atrás, aterrizando afortunadamente cerca del equipo de apoyo de la última fila. Los Minpoles artificiales se agotaron a un ritmo rápido, pero el rayo del ojo de la destrucción estaba dominando al de mi Spirit hasta que de repente devoró la energía que lo protegía y explotó como si el rayo no golpeara nada. ¿Ves? Se autodestruyó. Cuestionó Rivera. No. Mi pulgar está palpitando más que nunca. No ha terminado. Exclamó Finn. Mientras tanto, Nox estaba extremadamente enojado. Maldito pedazo de mierda de Dungeon. ¿Crees que no puedo matar a ese pedazo de mierda verde de todos modos? Te lo mostraré, carajo. Pensó para sí mismo. Todos, por favor, retírense de este piso. Nox dijo. Tengo que estar de acuerdo. Esta es nuestra oportunidad. Si no pudimos ser eso antes, es difícil creer que lo seremos ahora, Finn. Gareth se convirtió en la voz de la razón. Desafortunadamente es así, pero así es como debe ser. Retirada. Finn dio la orden. Pero un borrón verde del tamaño de un humano voló hacia ellos a velocidades imposibles antes de que pudieran hacerlo, solo Nox apenas pudo reaccionar. Reequipar. Cantó a toda prisa y su divine Orichalcum Set cubrió su cuerpo mientras Mistletoe apareció en sus manos, bloqueando frente a él mientras se precipitaba ante Ash, el objetivo del borrón. El choque derribó a todos, pero mejorado por su armadura que fue mejorada por las habilidades especiales de su aspecto humano, Nox se mantuvo firme. Oh. No es un mal humano. Pero tengo negocios con la niña. La forma cubierta de verde habló antes de enviar a Nox a volar por los aires. Sin embargo, Nox, que salió volando, de repente gritó mientras giraba en el aire. Gungnir. Y arrojó su lanza que se convirtió en un rayo de luz plateada que se estrelló contra el espíritu. Mientras tanto, el cuerpo de Nox crujió por el hilo de energía divina que se vio obligado a usar para activar la habilidad. ¿Qué? La figura verde se sorprendió pero bloqueó el spa a costa de salir volando. Nox aterrizó de nuevo en el suelo y gritó. Vamos. ¿Tú qué tal? Riveria cuestionó cuando lo vio mirando hacia la dirección en que la figura verde fue enviada volando, sin ninguna intención de correr. Lo sostendré aquí. Nox respondió con calma de una manera que no dejaba lugar a represalias. Tsubaki quería decir algo en contra, pero terminó asintiendo solemnemente.
Sin embargo, alguien más carecía de la misma disciplina. ¡No! Ice gritó, una ocurrencia muy rara. Nox sonrió detrás de su máscara y la palmeó. No te preocupes. No planeo perder. Él dijo. Nox, Ice se dejó arrastrar por Rivería con una mirada complicada en su rostro, sus pensamientos propios. Mientras el grupo corría hacia atrás, Nox finalmente logró ver bien la nueva forma de su oponente. Lo que vio fue una belleza de piel verde clara con ropa similar a una planta, ojos verdes brillantes, casi brillantes y cabello verde más oscuro. Multa. La figura habló. Me ocuparé de ti primero entonces. Dijo antes de hacer una enorme gran espada de tierra e infundirla con fuego hasta que se convirtió en lava. Lo sostuvo sobre su cabeza y luego lo hizo girar hacia abajo, disparando un rayo de fuego de destrucción en dirección a Nox. Detrás de él, los miembros de la familia Loki y Tsubaki aún escapaban. ¿Todavía no te das por vencido con los demás, eh? Excalibur Nox comenzó a quemar la Excelia almacenada en la piedra filosofal, rellenando instantáneamente sus reservas mente agotadas y dándole poder masivo. Incluso la figura verde se sorprendió. Llamada del abismo. Cantó Nox. Innumerables tentáculos de agua azul oscuro extremadamente densa emergieron de innumerables portales que se formaron alrededor del cuerpo de Nox. El agua densa luego se arremolinó, creando un enorme escudo de múltiples capas ante él, justo cuando el rayo llegó a su posición. El equipo en retirada miró hacia atrás para ver la figura inamovible de Nox y el Clash titánico se incrustó profundamente en sus corazones y mentes, llenando a los hombres de admiración y a las mujeres de adoración hacia la figura envuelta en una capa roja que los protegía. Al darse cuenta de que el choque era igual, la figura verde cambió de táctica. Entonces, ¿qué tal esto? Decía. Luego hizo una lanza de trueno, encantada con luz antes de lanzarse a una velocidad cegadora hacia Nox. Esta vez, el ataque estaba dirigido únicamente a él, pero demasiado rápido para esquivarlo. Disparó a Invictus a toda potencia y barrió con su Mistletoe empujado ligeramente hacia atrás pero aplastando el ataque. Bueno. Parece que eres digno de toda mi atención después de todo humano. La figura habló. ¿Quién eres tú? Cuestionó Nox. Golpéame y descúbrelo. La figura bromeó. Las cosas muertas no hablan. Respondió Nox. Jajaja. La figura se rió burlonamente. Incluso si matas a este clon menor mío, no me harán ningún daño. La cifra reveló un dato de información valiosa. Entonces es hora de acabar contigo. Nox habló y se acabó el tiempo de las palabras. Ahora. Sin más distracciones ya que la familia Loki y Tsubaki habían escapado con éxito. Era hora de que comenzara la verdadera batalla. Este video pertenece a Schneider Senpai, si lo escuchas en otro canal comenta Ladrón de Videos XD, te invitamos a que veas nuestro canal, habrán fanfics que te encantarán, nombre del canal es Schneider Senpai. Nox sabía que no podía ganar. No, como estaba actualmente en cualquier caso. Pero solo un tercio de él estaba presente y, con una sonrisa maliciosa, Nox invocó a sus otras dos partes. En un destello de luz prismática, un espíritu humanoide brillante emergió, dejando a la figura verde sin palabras. Después de eso, un destello de luz negra pura ahogó toda la luz cuando un enorme dragón negro rojizo apareció de la nada. Puedes lidiar con mi aspecto humano, pero, ¿y si traigo a mis otros dos a jugar? Nox preguntó en broma. Todos son tuyos. La figura se sorprendió. Un espíritu, un dragón y un humano, todos siendo parte del mismo ser, se susurró a sí mismo. Pero Nox no estaba interesado en dejar que la figura resolviera sus pensamientos sobre el asunto, ya que anhelaba luchar con todo en una batalla tan reñida contra un ser tan poderoso. Human Nox se concentró en recuperarse de la reacción violenta del uso de Divine Energy, mientras que Spirit Nox igualó el golpe mágico de la figura para anularlo con una precisión increíble. Con estos dos ocupados, el papel principal en la lucha recayó, por supuesto, en Dragon Nox.
buceando desde el aire mientras respiraba un torrente negro rojizo de energía mágica sobre la figura verde. Voló por el aire con alas verdes que parecían hojas, invocando raíces y enredaderas junto con monstruos vegetales como violas y viscum para frenar al dragón, pero su puro poder físico lo hizo casi sin sentido. Pero la velocidad no era el mayor de los rasgos del dragón debido a su enorme tamaño y la figura verde estaba aprovechando el hecho extremadamente bien, igualando los poderosos ataques mágicos de todos los elementos de Spirit Nox mientras esquivaba hábilmente el asalto de Dragón Nox. Con el apoyo de la mazmorra que parecía volverse más y más fuerte a medida que Nox usaba más y más energía divina, una batalla de desgaste no fue aconsejable para los tres aspectos, incluso siendo tan resistentes como ellos. Sin embargo, el humano Nox solo estaba buscando una oportunidad, cargando su lanza con energía divina e incluso con su propia fuerza vital, de la cual tenía mucho de sobra con su vida casi ilimitada. Activando a Longinus para impulsar el Mistiltein mientras se preparaba para usar la habilidad Rongominiad para acabar con su oponente en la más mínima apertura sin cebo que logró detectar. Mientras el dragón y la figura verde continuaban su juego del gato y el ratón, mientras el espíritu interfería desde un lado, la figura finalmente resbaló. Fue demasiado descuidado al burlarse del dragón desde atrás y le dio un golpe con la cola, lanzándose por el aire sin poder corregir su curso. Esta es mi oportunidad. Nox humano pensó mientras calculaba la trayectoria de la figura. Rongominiad. Una espiral de luz como una lanza cubrió a Mistiltein y cuando Nox cargó a una velocidad cegadora, dicha espiral de luz cubrió todo su cuerpo hasta que pareció una lanza de luz gigante en espiral, volando hacia la figura verde. Con una gran explosión de luz, el aspecto humano de Nox quedó fuera de servicio por atreverse a usar un poco del poder de Rongominiad. En cuanto a la figura verde, estaba hecho pedazos y casi completamente borrado con solo unos pocos pedazos carnosos como plantas que quedaban junto con una gema verde, brillante como una esmeralda. La batalla había terminado. ¿O fue? La gema esmeralda brilló ferozmente y de ella brotaron raíces y enredaderas, retorciéndose unas sobre otras y transformándose, cambiando hasta que la seductora figura verde regresó, como si nada hubiera pasado. Nox no podía creerlo. Eso estuvo cerca, comentó. Guay, lancé mi núcleo antes de golpearlo. Algo imposible para la mayoría, pero ciertamente no para mí. Se jactó. Ahora, con uno de los tres fuera de combate, el único capaz de empuñar esa temible arma que casi me mata, ¿cómo procederás, joven? La figura bromeó. El aspecto humano de Nox se levantó con dificultad, tosiendo sangre mientras usaba a Mistiltein como muleta. Sonrió salvajemente y dijo: todavía tengo un truco bajo la manga. Oh. La figura levantó la ceja. Si superas este, aunque la batalla es tuya. Nox continuó. Pasemos a las rondas finales, ¿de acuerdo? Él cuestionó. Y de repente, una enorme cantidad de energía comenzó a emanar del cuerpo humano roto de Nox. Los aspectos espíritu y dragón se convirtieron en destellos de luz negra prismática y rojiza, respectivamente, y entraron en el cuerpo roto del aspecto humano, haciendo que la energía que emanaba se volviera mucho más feroz y fuerte. Nox lanzó un grito mezclado con un rugido cuando su cuerpo se transformó. Creció hasta los 3 metros de altura. Alas anchas y coriáceas crecieron de su espalda mientras su armadura divina de Orichalcum crecía y cambiaba de forma para adaptarse a los cambios. Una corona de 10 cuernos creció de su cabeza mientras su capucha caía hacia atrás. La mano de Nox se transformó en garras y sus pies en garras cuando una cola blindada fuerte y gruesa brotó de su coxis. Una aura prismática similar a Invictus, de poder mágico puro, se arremolinaba alrededor de su cuerpo, elevándolo en el aire mientras sus alas se abrían ampliamente, Mistiltein firmemente dentro de su alcance. Los armamentos y el destino del aspecto humano, el poderío físico y el cuerpo duro del aspecto dragón, la pura destreza mágica del aspecto espíritu, todo unido en uno. Nox ya no era un arconte menor. La figura verde solo podía mirar en estado de shock a la figura divina que tenía delante, repitiendo imposible en su cabeza una y otra vez, mientras la pura incredulidad consumía su mente. Pero la realidad era cruel y el Nox actual era algo que quizás incluso su cuerpo verdadero tenía que temer. Quizás. Y así, comenzó la última ronda de la batalla titánica. Como un cometa prismático, Nox se dirigió hacia la figura verde, enviando ráfagas de luz prismática con cada golpe de Mistiltein. La figura verde se defendió valientemente, pero ¿cómo podría desafiar el poder actual de Nox?
Como monstruo, era más débil y como espíritu carecía del elemento viento, mientras que Nox tenía un dominio completo de los 7. Sin mencionar el respaldo del destino proporcionado por su aspecto humano junto con el poderoso equipo que se había fusionado con el cuerpo y el alma de Nox, cambiando aún más el rumbo de la batalla a su favor. Con el respaldo de Dungeon, la figura lo tenía con resistencia, pero dudaba que durara lo suficiente como para que eso importara, pero incluso cuando la abrumaba, Nox estaba lleno de una sensación de urgencia. Su nueva transformación no duraría mucho. Incluso ahora, sentía que su cuerpo y su alma querían hacerse pedazos y cuanto más poder ejercía, mayor era el sentimiento. Al principio, Nox igualó la magia de la figura verde, pero ahora solo se cubrió con su Prismatic Invictus y atravesó los hechizos de la figura con su lanza en la mano. Actualmente, su arma le permitía dañar seres muy por encima de su propio nivel de poder y es precisamente el tipo de poder que necesitaba en este momento. La figura verde mostraba el poder que Nox había estimado en alrededor del nivel 8, solo pudo abrumarlo usando una transformación muy arriesgada mientras estaba drogado quemando Excelia. Esa habilidad es mi única opción, pero necesito cerrar la distancia. Nox lo planeó. Cada vez que la distancia entre ese niño y yo se reduce, tengo una repentina presión de muerte. La figura verde pensó. Además, parece estar cada vez más inestable. Se evaluó. Exclamación de cierre, no puedes mantener ese estado por mucho tiempo. La figura verde de repente sonrió y señaló. La máscara de Nox ocultaba una expresión sombría. Ella me descubrió. Tendré que apostar. Rápidamente decidió. Y así apostó. Más específicamente, iba a usar una habilidad que nunca antes había usado en el calabozo. Después de todo, con la maldita cosa constantemente tramando contra él, ¿quién puede decir que no estaba observando cada uno de sus movimientos y midiendo sus capacidades? Ahora, sin embargo, Nox ya no tenía ese lujo. Era hora de ir a por todas o encontrar el final del camino en su bendita segunda vida. Reafirmó el agarre de su lanza, recurrió a los últimos fragmentos de energía divina en su piedra filosofal y agarró con fuerza las piezas de su forma desmoronada. Azo muere. Vamos. Nox se exaltó a sí mismo y entró en acción. Lo que lo recibió fue, al igual que antes, un aluvión de magia multicolor lanzado por la figura verde con la intención expresa de frenarlo para que pudiera alejarse antes de que cerrara la distancia. Normalmente, Nox habría atravesado con poder puro y su Invictus, pero esta vez, las cosas se desarrollaron de manera muy diferente. Evil Godeye. Curse of Dispel. En un instante, los hechizos mágicos de la figura verde fueron cancelados por la fuerza. Evil Godeye. Maldición de petrificación. Nox desató otra habilidad Evil Godeye. Si bien la figura verde no se convirtió en piedra, sus movimientos se endurecieron considerablemente. La tengo. Nox gritó internamente mientras cargaba su último ataque. Pero no era el único con un as escondido bajo la manga. Cambio de tierra. La figura verde gritó y desapareció apareciendo más allá del alcance de Nox. Mierda. Él pensó. No puedo usar la misma maldición repetidamente, así que solo queda una opción. Estoy en mi límite. Un golpe. Debo terminar esto de un solo golpe. Nox mantuvo la calma. Ojo del dios maligno. Maldición de la muerte, cantó internamente. Su ojo derecho brillaba con un siniestro resplandor negro violáceo. Nox comenzó a sangrar profusamente por el ojo, pero se negó a cancelar la habilidad mientras miraba a la sonriente figura verde. Y muy pronto, la sonrisa se borró de su rostro cuando sintió que su cuerpo clonado se tambaleaba cuando una gran parte de su vitalidad y fuerza vital desaparecieron repentinamente, lo que provocó una sensación de debilidad que le impediría moverse por un corto tiempo. Tanta sangre salía de la cuenca del ojo derecho de Nox que ya no podía ver con ese ojo cuando una reacción masiva hizo que su cabeza palpitara. Pero, con un último estallido de vigor, cerró la distancia entre él y la figura verde. Longino. Cantó y el brillo prismático del poder de la lanza se volvió negro rojizo mientras la vitalidad de Nox ardía a una velocidad cegadora. Rongominia. Nox cantó una vez más cuando la luz negra rojiza se convirtió en una espiral mortal. Finalmente entró en rango. Gae, Volk. Nox gritó cuando el golpe de su lanza invirtió la causalidad para destrozar el núcleo de la figura verde y borró el resto de su cuerpo por completo. La batalla había terminado y la transformación de Nox se canceló cuando volvió a su forma humana y se derrumbó en el suelo. Su piel estaba desgarrada, sus huesos destrozados, sus órganos rotos y sus poderes curativos no funcionaban. A pesar de ganar su pelea, había sacrificado tanto que ni siquiera la piedra filosofal pudo curarlo. ¿Era este el final de Nox?
La batalla había terminado y la transformación de Nox se canceló cuando volvió a su forma humana y se derrumbó en el suelo. Su piel estaba desgarrada, sus huesos destrozados, sus órganos rotos y sus poderes curativos no funcionaban. A pesar de ganar su pelea, había sacrificado tanto que ni siquiera la piedra filosofal pudo curarlo. ¿Era este el final de Nox? Por supuesto que no. ¿Cómo podría morir aquí? Sin embargo, las circunstancias de su supervivencia fueron lo verdaderamente impactante. Conciencia que siempre tramaba en su contra. El poder que siempre se usaba en su contra. El poder de la misma mazmorra se reunió alrededor del cuerpo roto de Nox, reparándolo lentamente. Mientras perdía y perdía el conocimiento, Nox no podía creer lo que estaba sucediendo. La única razón por la que tuvo que sufrir tanto contra el Demi-Spirit evolucionado se debió precisamente al apoyo de Dungeon. Pero ahora, esa misma entidad desconocida que gobernaba el calabozo estaba reparando su yo roto, tal como había reparado a la figura verde del daño que él mismo le había causado. Nox concentró todos sus sentidos, tratando de comprender el milagro que estaba ocurriendo. Trató de conectarse con la escurridiza voluntad, que era responsable tanto de dañarlo como de salvarlo, pero no consiguió nada. Lo que sí sintió fue que su aspecto de dragón aumentó su poder, comenzando a superar a los otros dos antes de detenerse a medida que más comenzarían a perturbar el delicado equilibrio que mantenía la integridad de todo el ser de Nox. Podía sentir la intención detrás de eso, tan misteriosa como era. Una recompensa por su victoria contra un poderoso enemigo. El tipo de recompensa que solo la mazmorra podía dar y quizás la única recompensa que podía darle a Nox. Lo dejó reflexionando sobre la naturaleza de la voluntad de Dungeon. Claramente, no era solo una entidad completamente malévola, ya que no salvaría su vida como estaba sucediendo actualmente si lo fuera. Por otra parte, tampoco fue benévolo, ya que había intentado joderlo varias veces y dio a luz a innumerables monstruos que solo tenían el instinto más básico de cazar y matar. Todo era muy confuso para él. Al final, Nox quedó completamente curado, acostado en el centro del piso 59 completamente devastado. Tendré que pensar un poco más sobre esto, pero primero. Necesito informar a todos que estoy vivo, necesito una actualización de estado y luego. Necesito descansar un poco. Nox pensó para sí mismo. A pesar de haber sido curado, Nox se sintió completamente vacío, había drenado hasta la última gota de energía de su piedra filosofal en la titánica pelea que tuvo con la figura verde. De ahí su necesidad de descanso. La piedra finalmente se recuperaría y lo dejaría levantarse nuevamente, pero necesitaba tiempo. Después de recuperarse, mientras caminaba de regreso al piso 58, Nox intentó tomar un sorbo de panacea solo para darse cuenta de que su cuerpo lo absorbió todo, pero no se sintió más revitalizado. Parecía que a pesar de haber sido curado por fuera, todavía estaba bastante mal por dentro, por lo tanto, su letargo y falta de capacidad para extraer cualquier poder, apenas podía usar la magia como su item box. Sabiendo que estaba lejos de estar completamente curado, Nox no se apresuró y solo caminó tranquilamente de regreso, pero incluso eso era terrible, así que bebió panacea mientras iba para ver si lo ayudaría. Y hasta cierto punto, en realidad lo hizo. Al menos caminar no lo cansaba más, pero Nox honestamente dudaba que pudiera pelear incluso con un monstruo débil sin que le entregaran el trasero. Después de caminar lentamente hasta el piso 58, encontró al resto de los miembros de la familia Loki en un acalorado debate sobre si deberían revisar el piso 59 nuevamente. Ya no puedo escuchar los sonidos de la pelea. Señaló Bete, su oído era el mejor. ¿Deberíamos ir a comprobarlo? Preguntó Fiona. Noxy podría estar herida. Ella añadió. O puede que esté muerto y esa cosa nos esté esperando. Finn dijo cruelmente. No era que no le importara el Nox, pero como capitán de la familia Loki, no podía arriesgar más a los miembros de su grupo. ¿No deberíamos al menos comprobarlo? Argumentó Tsubaki. Por supuesto, no quería creer que su amante realmente se había ido. ¿Y te arriesgarías a que el sacrificio del chico fuera en vano? Gareth apoyó a Finn. Riveria no sabía qué hacer, las gemelas amazonas estaban muy insatisfechas, querían volver a bajar de inmediato, pero había alguien que lo sentía con más fuerza. Ice ya estaba comenzando a moverse en dirección al piso 59. ¿A dónde vas? Ice. Preguntó Finn lentamente. Ice permaneció en silencio pero resuelta mientras daba otro paso más. Ice. Finn la llamó con más firmeza. No voy a dejar a Nox. Ella declaró fuertemente. Bien. Estoy contigo, Ice. Tiona apoyó. Yo también. Tsubaki siguió. Tione estaba desgarrado.
Adoraba a Finn, pero esta vez sintió que tenía que apoyar a su hermana y al chico que arriesgó todo para protegerlos. Yo también contigo. Tione finalmente declaró. TCH. Como si le debiera a ese mocoso por esto. Vete lloró antes de unirse al grupo de Ice. Riveria y Leafy ya estaban muy desgarrados. Este último se preocupaba por Nox, pero podía ver la razón en las palabras de Finn y Gareth, mientras que Riveria era muy parecida. Finn y Gareth, aunque también se preocupaban por Nox, no querían, sobre todo, que su sacrificio careciera de sentido. Así, se llegó a un callejón sin salida donde todos se quedaron quietos, sin saber cómo proceder. Toda esa tensión les impedía escuchar los suaves pasos de Nox acercándose, quien se sintió un poco complicado al escuchar la discusión. Tos. Trató de llamar la atención de todos. Todos los miembros del grupo se volvieron al mismo tiempo para ver a Nox extremadamente debilitado. Nox. Todos gritaron de felicidad y alivio. ¿Alguien me presta un hombro?, pidió tímidamente. Cualquier cosa por nuestro héroe. Tione bromeó mientras cada una de las dos hermanas amazonas se colgaba de sus brazos sobre sus hombros y lo ayudaba a moverse. ¿Algo, Nox bromeó y las dos hermanas se rieron, tomándoselo con calma. ¿Qué pasó?, preguntó Finn. Destruí la maldita cosa a un gran costo personal. Nox respondió mientras las dos amazonas lo ayudaban a caminar. Ace, Riveria y Leafy ya lo miraron con preocupación no disimulada, mientras que Tsubaki estaba feliz de que regresara y aplaudía por su gran victoria. Bien. Gareth simplemente elogió. Sin embargo, voy a necesitar un tiempo de recuperación serio. Nox suspiró. ¿Estás bien?, Riveria preguntó suavemente. Tomé algunas ampollas de panacea y todavía apenas puedo caminar, así que, sí, he visto días mejores. Nox reveló, sorprendiendo a todos. Un solo vial de panacea podría devolverle la vida a una persona recientemente muerta. ¿Qué tan malo tiene que ser el estado actual de Nox si tragar varios viales todavía lo dejó donde apenas era capaz de caminar? Caminaron de regreso a la ciudad fortaleza en la inundación del 50 y se establecieron. Finn dio una breve descripción de la situación a los miembros de la familia que vinieron antes de reunirse con la fuerza principal del grupo de expedición para discutir cómo procederían. Después de que los principales miembros del grupo que se enfrentaron al Demi Spirit se reunieron en el castillo principal, comenzó la discusión. Nox estaba flotando en un tanque panacea. Originalmente lo hizo en caso de que una de sus hijas muriera con sus cuerpos demasiado dañados para resucitar para restaurarlos. Nunca hubiera pensado que tendría que usarlo él mismo con todo su poder curativo. Mientras Finn hacía las rondas y el resto del grupo aliviaba un poco la tensión ante la insistencia de Nox, había hecho un análisis exhaustivo de su estado actual. Al final resultó que, no estaba exactamente herido en el verdadero sentido de la palabra. Simplemente estaba agotado, pero hasta un extremo obsceno. No solo su transformación, sino el uso repetido de la energía divina que no estaba listo para manipular había desgastado su cuerpo e incluso su alma hasta el punto de que no sería extraño que colapsaran en cualquier segundo. Si esto sucediera, realmente no quedaría nada de él ni ningún método para salvar su vida, algo que dejó a Nox extremadamente temeroso. Después de llegar a disfrutar profundamente de su nueva vida en el mundo de fantasía de Danmachi y forjar verdaderos lazos con las personas que vivían en él, Nox, por supuesto, se unió. Como tal, enfrentarse a la realidad de su propio final lo asustó profundamente. Aunque esto era algo que los aventureros más débiles tenían que aceptar, la fragilidad de sus vidas, era algo que un Nox absurdamente talentoso no solo era obscenamente fuerte, sino que también podía recuperarse de ser aplastado en papilla que rara vez había enfrentado antes. Ciertamente no tan cerca como había llegado a su final hoy. De hecho, si Nox no hubiera bebido algunas panáceas tan pronto como adquirió su habilidad para moverse, podría haber perecido de verdad. Su último estallido de energía fue solo un momento de claridad antes de la muerte. Al darse cuenta de esto, Nox comenzó a preguntarse si tal vez la mazmorra no lo estaba curando, sino más bien brindándole consuelo antes de su muerte prematura. En cualquier caso, estaba fuera de lugar para el testamento, pero no obstante, era algo en lo que pensar. ¿Supongo que no saldrás de allí por un tiempo?, preguntó Finn. Me temo que sí. Estoy mucho más cerca de la muerte de lo que pensé originalmente. Nox pensó que debería revelarlo. Pronto se vio ahogado en un torrente de preguntas. Relájense todos, lo tengo manejado, exclamó para calmarlos. ¿Qué pasó?, cuestionó Rivera. Bueno, en pocas palabras, hice uso de un poder que gastó mi cuerpo y mi alma en busca de fuerza y lo usé demasiado. Nox revelado.
Te advertí que respetaras los peligros de la magia y no te metieras, pero nunca escuchaste. Reprendió Rivería. Bueno, para ser honesto. Si no hubiera usado ese poder, todos nosotros habríamos sido asesinados, así que... Nox se defendió. ¿Qué hiciste exactamente? Preguntó Finn. Lo siento, capitán. Eso es algo que no puedo compartir. Nox respondió con firmeza. ¿Qué? ¿No confías en nosotros? Cuestionó Tion. Tione, tengo personas unidas a mí por un contrato mágico que destruirá sus almas si intentan traicionarme y aún así elegí no revelarles ese poder. Así de serio es. Nox respondió y la amazona se calmó. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas quedarte allí? Tsubaki preguntó con preocupación. Honestamente, no lo sé. Nox respondió. ¿Tan malo? ¿Qué le diré a Hephaestus? Tsubaki preocupado. Solo dile que me retrasé haciendo algo y que espero recuperarme mientras tanto. Sugirió Nox. ¿Quieres que mienta? Preguntó Tsubaki. No es como si no supieras cómo será la reacción de Epi. Señaló Nox. Suspiró. Supongo que estás en lo correcto. Tsubaki cedió. ¿Epi? Tiona preguntó de repente en qué estaban pensando todos. Sí, soy muy cercano a ella. ¿Y qué? Todos menos los que sabían se quedaron sin palabras pero decidieron seguir adelante. No sé si podemos esperar a que te recuperes antes de salir a la superficie. Señaló Finn. Oh, ya sé, solo vete. Estaré bien en mi pequeño castillo. Nox se encogió de hombros. Me quedaré contigo, por si acaso. Rivería dijo de inmediato. Me alegro de tenerte. Te lo agradezco, Vería. Nox respondió. ¿Vería? Preguntó Tiona una vez más. Nox solo se rió entre dientes mientras la elfa superior en realidad se sonrojaba. Una vez más, todos se quedaron sin palabras excepto Tsubaki, quien gritó buena captura. Mientras ella aplaudía. Yo también me quedaré. Ice de repente se expresó a sí misma. Ice. Ice-san. Los demás se sorprendieron, no solo por sus palabras, sino por la determinación que sintieron detrás de ellas. Finn se quedó en silencio por un momento, pero finalmente llegó a la conclusión de que el resto sería suficiente para proteger a los miembros de nivel inferior cuando regresaran a la superficie, por lo que accedió a la petición de la princesa de la espada. Y así, Rivería y Ice se quedaron atrás con Nox, mientras los demás comenzaban su viaje de regreso a la superficie después de despedirse. Sin embargo, poco después, Ice se acercó a Nox con una charla muy sorprendente. Ese contrato que hiciste con Rivería, yo también lo quiero. Ice. Rivería cuestionó con algo de sorpresa, pero también algo como si hubiera esperado que algo así viniera de la belleza rubia generalmente tranquila. Nox, sin embargo, a pesar de notar la inusual cercanía, el cariño y el cuidado que ella había mostrado hacia sí mismo, no pensó que llegaría tal pedido. De hecho, él pensó que ella estaba bastante contenta con solo rondar a su alrededor, disfrutando de su presencia, lo cual, en su defensa, fue cierto durante bastante tiempo. Sin embargo, sin que él lo supiera, y tal vez hasta el día del encuentro cercano de Nox con la muerte, incluso la propia Ice aún no se había dado cuenta de que su sentido de cercanía hacia Nox ya se había convertido en algo completamente diferente. Cuando Nox se mantuvo valientemente en la retaguardia para que todos pudieran retirarse, Ice se dio cuenta de que el héroe que su padre dijo que encontraría, su propio héroe ya estaba a su lado y aún no lo había notado. Fue a partir de ese momento, que el deseo de poder de Ice aumentó aún más. No solo deseaba ser protegida por su héroe, deseaba ayudarlo, estar a su lado como su madre había estado al lado de su padre en el pasado. Ya no era la venganza y la posibilidad de la salvación de su madre, la única motivación de Ice. Una tercera se unió al redil en su determinación de apoyar a su héroe del que se había enamorado lenta pero seguramente. Nox miró a Ice desde su tanque panacea muy seriamente. ¿Sabes lo que eso significa? Preguntó sinceramente. Ice asintió. Estaremos unidos para siempre y compartiremos el mismo mundo y objetivos, para nunca traicionarnos unos a otros. Ella describió sorprendentemente elocuentemente. Nox y Rivería en realidad estaban bastante sorprendidos, mirándola con una mirada incrédula. ¿Qué? Ice inclinó la cabeza con ternura. Nada. De hecho, esa fue una forma muy agradable de decirlo, aunque bastante precisa. Nox admitió. No puedo hacer un contrato mientras estoy en este estado, así que lamentablemente tendré que esperar, me temo. Informó. Ice asintió. Esperaré. Dijo en su tono habitual antes de sentarse en silencio. Nox luego se volvió hacia Rivería y habló. Vería. ¿Puedes hacerme un favor? Solicitó. ¿Qué es? Preguntó Rivera.
Lleva la puerta a la superficie y advierte al resto del grupo sobre mis circunstancias desafortunadas. Pidió Nox. Claro. Definitivamente deberían ser advertidos. Ice está aquí para cuidarte, así que irse un rato no debería ser un problema, dijo Rivería. Actúas como si fuera a hacer algo loco en el momento en que apartas la mirada. Nox se quejó. Sin embargo, lo que obtuvo a cambio fue una mirada inexpresiva patentada por Rivería. Bien, bien. Supongo que te he dado razones para pensar así. Nox asintió. Varias veces también. Añadió Rivera. Esta vez, fue Nox quien le dio una mirada inexpresiva, como si le dijera a su amante elfo noble que ya era suficiente de golpear a un caballo muerto. Vuelvo enseguida. Dijo Rivería antes de alejarse y salir de la habitación. ¿Qué es la puerta? Ice preguntó de repente. Dado que seremos contratados pronto, supongo que no hay nada de malo en compartir. Nox respondió. La puerta es un objeto mágico de mi creación, que está presente en cada una de las bases de mi pequeño grupo y permite el movimiento instantáneo a través de la magia del espacio-tiempo entre ellos. Él explicó. Así que, ¿Rivera podría estar en la superficie ahora mismo? Ice preguntó con gran sorpresa, lo que parecía una pequeña sorpresa para alguien que no la conocía. Se trataba de la ligera ampliación de sus ojos y la mínima separación de su boca. El rostro aparentemente inexpresivo de Ice en realidad podría comunicar mucho significado a alguien que estaba demandado por estar cerca de ella y la conocía bien. Sí. Nox respondió. Después de esas pequeñas explicaciones, Nox y Ice cayeron en un cómodo silencio. Cerró los ojos y se concentró en su propia recuperación mientras Ice se sentaba en silencio, disfrutando de su presencia, disfrutando del aura que emitía pasivamente con la que ella parecía estar tan en sintonía. Esa cómoda paz y tranquilidad no duró mucho, aunque un rato después, un torrente de chicas entró en la habitación con expresiones preocupadas, llamando a Nox. Eran, por supuesto, los miembros del pequeño grupo de Nox. Haruhime, Lily, Aisa, Naaza y Ryu junto con Rivería, que sacudía la cabeza mientras los seguía. Ahora, señoras. No le pedí a Vería que las trajera para que pudieran armar un escándalo. Nox reprendió. ¿Qué pasó, Nox-sama? Haruhime hizo la pregunta en la mente de cada chica recién llegada. Sin más preámbulos, Nox dio una breve explicación sobre lo que había sucedido para llevarlo a su estado actual. ¿Está seguro de que va a estar bien, Nox-sama? Preguntó Lily, temerosa de que Nox muriera y la dejara. Bastante seguro. Nox asintió dentro de su tanque. Estoy bastante seguro de que no es lo suficientemente bueno. Nox-sama, idiota. Lily se quejó. Sí, cuéntale más, Lilyruka. Rivería apoyó lo que resultó en una mirada inexpresiva de Nox. ¿Estás realmente seguro de que estás bien? Isa preguntó con una amabilidad inusual que normalmente solo mostraba cuando ella y Nox estaban solos, después de su pequeño momento de unión. No se preocupen, chicas. No tengo planes de dejar a ninguna de ustedes atrás. Nox lo consoló. ¿Necesitas algo? Ryu preguntó con tierno cuidado. Solo quería estar cerca de todos ustedes. Eso es suficiente. Nox sonrió. Todas las chicas estaban cálidas de amor ante esa declaración. ¿Demasiado cursi? Nox preguntó a lo que sacudieron vigorosamente la cabeza. Ash, que estaba observando todo esto, por razones que apenas ahora comenzaba a comprender, se sentía profundamente celosa por la muestra de amor. Algo que solo reafirmó su creencia de que unirse a la alegre banda de Nox era la elección correcta para ella. En cuanto a Nox, disfrutando de la calidez de sus seres queridos, una vez más sintió que el miedo parecía volver. El miedo a la muerte fría que le quitaría todo esto. El sentimiento de impotencia ante un oponente superior. Estaba decidido a no dejar que nada como lo que le sucedió durante su encuentro con el Demi Spirit volviera a ocurrir nunca más. Bueno, mis queridos oyentes. Hasta aquí el video de hoy, comenten si les gustó, para seguir subiéndolo, no se olviden suscribirse y darle a la campanita. Hasta aquí su senpai. Sayonara.